cualquiera de estos procesos, ¿no? Sin embargo, siempre es bueno conocer por qué y cómo se produce en cada uno de ellos. La primera glándula que nos corresponde a nosotros ver es a la apéndice secal, ¿no? El apéndice secal, bueno, es un órgano, un saco hueco, tubular, localizado a nivel del cielo, y que esto puede tener de diferentes tamaños, medidas y localización, ¿no? Retrosecal es la parte más común de esta apéndice secal. Esta inflamación de la apéndice secal se denomina apendicitis aguda. No hay apendicitis crónica. La apendicitis comienza en casa y termina en sala de operaciones. Generalmente esto se presenta más en hombres que en mujeres. Y la presentación de esta apendicitis también se da más en gente joven, ¿no? A veces se dice que comienza a partir de los 10 años, 9, 10 años, hasta los 25 años de edad. No son los únicos ahí donde se va a dar este proceso inflamatorio agudo. Muy bien. Entonces, esta apendicitis secal tiene varias secuelas. La causa de esto, a veces la primera causa de esta apendicitis secal es el cuadro obstructivo, y la obstrucción. Dentro de este cuadro obstructivo, a veces comienza a haber también una serie, ¿qué cosa es lo que produce esto? ¿No? Este cuadro obstructivo. Cuando se es joven o niños, una de las causas más frecuentes es la hiperplasia de los folículos linfóides. Ustedes saben que la apéndice secal también tiene unos folículos linfóides. Estos folículos linfóides pueden crecer y pueden desarrollarse y pueden producir un cuadro obstructivo. Este cuadro obstructivo genera una serie de alteraciones hacia la mucosa, ¿no? Y esta alteración hace pues, que aquí haya una serie de reacciones, ¿no? Y procesos. A veces se dice que esto, pues, ¿para qué sirve la apéndice? ¿Alguien sabe? ¿Cumple alguna función la apéndice? A veces se dice que cuando es joven, a veces tiene una función, así como la amígdala, una función inmunitaria, de defensa, ¿no? Pero cuando ya se es mayor, más ahí vamos a encontrar como punto de reserva de los periódicos, o sea, de qué se va a encontrar. Entonces, continuando con esto, esta apéndice secal comienza dentro de las causales. La causa que tenemos entonces es, ya hemos dicho una, el cuadro obstructivo es el más frecuente. Y en gente joven o en niños, ¿no? Son los hiperplásicos folículos linfóides. En los mayores son los fecalitos. Los fecalitos, o sea, son las heces que a veces se deshidratan y esto te puede causar un foco obstructivo dentro de la luz apendicilar. Otro cuadro puede ser a veces parásitos, ¿no? Como cuáles, por ejemplo, el enterobius vermicularis, ¿no? o los oxudos. También tenemos los pichuris, también pues otro parásito que puede provocar estos cuadros obstructivos. Otros agentes que también podemos encontrar en esto son los cuerpos extraños. Cuerpos extraños que algunas veces pueden corresponder a estos cuerpos extraños, muchas veces a sustancias, ¿no? De repente a espina, de repente se comen un espinita picado o una astillita que se ha pasado y queda ahí,
así que estos cuerpos extraños pueden encontrarse también y provocar estos cuadros ahí. Por ejemplo, otro cuerpo extraño, a lo mejor algunas veces se le agarra la anilla, ¿no? Y esas pepitas que quedan, pueden acumularse a nivel de la luz y entonces eso provocar, ¿no?, un proceso óptico. ¿Bien? Entonces, comienza entonces ahí. Ya tenemos la causa, tenemos entonces también en quién se presenta más, y entonces aquí también cómo es que se genera o cómo es que se produce la apendicitis aguda. Cuando se produce esta apendicitis aguda, tiene un proceso de cómo se inicia y cómo termina. Y en este proceso ustedes ven cuando una apéndice se cae es normal, es bonita, es una apéndice de color rosadito, ¿no? Ahí es la apéndice. Pero esto de aquí a veces comienza a evolucionar esta apéndice. En un inicio esto a veces es inespecífico alguna vez, y las mamás o el niño que tiene estos dolores, la mamá piensa que es un dolor de barriguita, porque muchas veces se inicia con un dolor visceral, se inicia así con un dolor visceral, y ella piensa, porque ya qué habrás comido o qué habrás tomado, entonces le dan sus pastillitas o anestésico o antiespasmódico para calmar el dolor. Pero esto sigue un proceso. ¿Y cómo comienza esto? Tenemos varias etapas de la apendicitis. Esta apendicitis con la apendicitis congestiva comienza ahí. La apendicitis comienza ahí con la primera etapa de la apendicitis congestiva, o también llamada apendicitis catarral, ¿no? La segunda etapa es la flemonosa o fibrinosa. La tercera fase es la gangrenosa y queda con la última fase, que es la perforada. Por favor, si me puedes abrir. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esto? Cuando recién comienza, entonces, en este cuadro constructivo se dice que puede ser una apendicitis catarral o apendicitis congestiva. Esto lo primero que se produce acá, entonces, que puede ser una hiperplasia de repente de los folículos linfáticos, y esto pues puede producir un cuadro constructivo. Este cuadro constructivo, ¿qué cosa es lo que va a dañar? Va a dañar la mucosa apendicular. Comienza a dañarse ahí la mucosa apendicular. Y esta mucosa apendicular va a haber una reacción, porque también va a haber daño vascular. Entonces va a haber una hiperemia, o sea, una respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria me va a llegar ¿a qué? A una hiperemia. Esto de ahí entonces se produce una congestión, o sea, esa apéndice rosadita se vuelve vascularizada. La red vascular superficial se comienza a incrementar. Aquí es donde comienza el dolor. Y el dolor que comienza es un dolor visceral. Se va aquí a congestionar y se va a volver mucho más sensible la parte superficial, o sea, la serosa. Entonces, este dolor se manifiesta como un dolor difuso, un dolor abdominal, por eso es un dolor visceral. Esta fase catarral o congestiva tiene una duración a veces de 4 a 6 horas. Entonces, cuando alguien llega, a veces con este dolor, la mamá, el papá lo lleva al niño a la clínica o al hospital. No lo diagnostica el niño ya, porque todavía no está el cuadro, establecido, no hay un cuadro característico. Entonces comienza el trabajo. Esto dura de 4 a 6 horas. Luego sigue una siguiente fase. Entonces la siguiente fase es la fase flemonosa o fibrinosa. Esto entonces comienza todo este daño que se está produciendo a nivel de la mucosa, también fue un daño vascular. Comienza a aparecer una serie de mediadores químicos de la interleucina, los factores necróticos,
próximo moral, comienzan a aparecer ¿saben qué cosa? Los polimorfos nucleares. Entonces, al aparecer los polimorfos nucleares, comienza gran cantidad y a invadir de la mucosa y se extiende por toda la pared. Entonces, aquí ya comienza, pues, a veces a producirse gran cantidad de polimorfos nucleares. Los polimorfos nucleares a veces son un fremón, ¿no? Gran cantidad como polimorfos. Estas alteraciones que se han producido en los vasos sanguíneos hace que haya también una salida de gran cantidad de proteínas. Esas proteínas, ¿cuáles son? Las fibrinas. Y estas fibrinas son las que comienzan, porque esto está en la periferia, y comienzan a aparecer como unas pequeñas manchas amarillentas o manchas cremosas en la superficie del apéndice secal. Entonces, apendicitis fibrinosa. Entonces, aquí ya está congestiva, está hemorrágica y está con fibrina. Entonces, ahí ya se muestra una manchita con fibrina. Esto puede durar de 12 hasta 24 horas, puede llegar ahí. Y si el cirujano ya contó, porque aquí ya comienza a ver, comienza ya no a ser el cuadro clínico tan difuso, sino que comienza ya a centralizarse. Eso es lo que apareció a nivel periumbilical o a nivel abdominal, se comienza a focalizar y se dirige hacia la fosa ilíaca derecha. Pero también hay otra cosa, ya hay fibrina. El paciente ya se comienza a sentir mal, el dolor comienza a incrementar, y ¿qué otra cosa puede haber? Si hay inflamación, ya comienza a haber muerte también acá, comienza a haber una destrucción de tejido. Esto, si lo dejamos ahí, pasa a otra fase, y la otra fase es la fase necrótica o la fase gangrenosa. Entonces se va complicando el asunto. El médico no ha podido operar de inmediato, entonces se complica el asunto. Entonces el cuadro se hace mucho más evidente. Aquí comienza a elevar la temperatura, que se hace mucho más evidente cuando el cuadro está mucho más avanzado. El dolor se hace mucho más exquisito y hay cuadro clínico también característico. Entonces aquí ya aparece gran cantidad de polimorfos nucleares, hay bloqueo de la irrigación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Una muerte celular, o sea, se comienza a gangrenar. Y acá también tenemos los bacteroides, o Escherichia coli, de repente. Son agentes bacterianos que van a estar incluidos o inmersos de todo este proceso. Entonces, la superficie ya se hace hemorrágica, se hace necrótica y está llena de fluido. Entonces, ahí está la idea que digo, esto ya está gangrenado, ¿no? Pero, ¿qué pasa si esto lo dejamos ahí y no se opera? Viene otra complicación mayor, que es la perforación. Aquí, entonces, en este acto quirúrgico que debe ser ya inmediato, porque si no hay un acto quirúrgico inmediato, esto se puede perforar. Y al perforarse, entonces hay una ruptura de la pared apendicular, y eso que va a salir, va a ocurrir que todo este contenido purulento, este fermón, ya tiene un lugar de salida, y entonces esto comienza a ser vertido primero al mesoapéndice, ¿no? Este es el mesoapéndice de aquí, y esto se puede extender a todo el peritoneo, provocando un cuadro séptico. Esto, en un inicio, a veces la suerte que tienen acá es que la apéndice tal, como este llega, lo tapona, y es lo que a veces conocen como nombre de plastrón, ¿no? Un plastrón, o sea, ese taponamiento que produce todo el epipro a ese nivel. Entonces hay una zona necrótica. A veces nosotros lo llamamos peritonitis regional, ¿no? Porque justamente está ahí, ¿no? Que es muy diferente a la otra peritonitis ya generalizada, que puede dar lugar a eso. Entonces, vemos nosotros acá, estas fases que van a desde nuestro tipo de lesión. Muy bien, entonces ya saben, entonces, anatómicamente, entonces puede variar, ¿no?
apéndice, entonces se encuentra de la fase congestiva, puede llegar a la fase hemorrágica, la fase necrótica, fase con fibrina, y todo eso son etapas que van a pasar todo este proceso apéndico. Como le digo, esto comienza en casa y termina en sala de operación. Bien, entonces aumenta el volumen, la superficie serosa congestiva, focal, generalizada, homogeneidad, hemorragia, con necrosis, todos estos procesos que se van a ver acá. Yo me he dado cuenta que ustedes en la macroscopía no ponen toda la macroscopía, a veces ponen por la justa una característica o por la justa otra, ¿no? Entonces eso va en contra de lo que es. Bien, desde el punto de vista microscópico, ¿qué cosa es lo que vamos a ver? Nosotros siempre hacemos 3 cortes. En toda la apéndice secal, cuando se procesa, entonces estos tenemos aquí, esta es la parte distal, tercio distal, tercio medio y tercio proximal. El tercio proximal es aquel que está pegado al cielo, ese es el proximal. Entonces nosotros hacemos un corte en el tercio proximal, otro corte en el tercio medio, transversal, y en el tercio distal hacemos longitudinal, ¿no? Lo hacemos ahí. Entonces aquí ya vemos toda esta zonita que nos va a permitir hacer acá. Entonces vemos ahí cómo es en una apendicitis aguda, cómo que se muestra y se manifiesta toda esta característica, ¿no? Entonces, para comenzar, miren ustedes acá, este de aquí es la luz apendicular, está la mucosa con la capa muscular, está sobre la zona de hemorragia. Entonces, zona de hemorragia, toda esta zona macroscópicamente, que se traduce, puede haber en muchas de ellas un engrosamiento a la pared, a veces en otras, cuando el proceso es mucho más avanzado, estas paredes se comienzan a desgastar y hasta romperse. Muy bien. Entonces siempre hay daño de la mucosa, Este daño de la mucosa es más manifiesto justo en el lugar donde se ha producido esta lesión. Entonces, si nosotros vemos, si esto corresponde a la parte proximal, a la parte media y a la parte distal, cómo que está allí, cómo que se manifiesta la superficie, también la serosa, congestiva y hemorrágica, así se va a ver. Muy bien. Entonces vemos acá, ya lo tenemos, entonces lo que hemos manifestado, y ahí lo tenemos. Primeramente reconocemos nosotros qué cosa esto es una apéndice, sí. Bueno, está la parte de la mucosa, ahí está entonces todo esto es la parte de la mucosa. Ahí tenemos los folículos linfóides, esta es la parte de la mucosa, esta es la muscular, y estos puntitos negros que ustedes ven, todos esos puntitos negros, es polimorfo nuclear. Estos polimorfos nucleares que comienzan a migrar de la mucosa y comienzan a la submucosa y la muscular. Para nosotros decir que esto es una apendicitis aguda, tenemos que ver la presencia de polimorfos nucleares en la capa muscular. Ahí lo tenemos. O sea, el diagnóstico de apendicitis aguda lo da la presencia de polimorfos nucleares en la muscular. Eso es característico, porque algunas veces pueden entrar a las operaciones y entonces pueden sacar la apéndice secal, pero simplemente de repente se va una señora, una señorita, se opera de otra, de ovario, lo que sea, entonces, le saca la apéndice secal de forma preventiva para evitar cualquier tipo de complicación. Y acá se ve mucho más llamativo, miren los puntitos, ¿no? Entonces hay un infiltrado inflamatorio, ¿no? Leucocitario a nivel de la submucosa y que se tiende a la muscular y miren la serosa, este puntito también comienza a ver esta lesión. Vamos a ver, acá hay otra, también para ver, igual, acá los folículos linfóides, y acá tenemos zona hemorrágica. Siempre hay daño de la mucosa, y hay un infiltrado inflamatorio. Muy bien, aquí miren ustedes, es
prácticamente denso, infiltrado, inflamatorio, leucocitario, ¿no? Que se observa a nivel de la lámina propia, a nivel de la submucosa, ¿no? Se tiende a comprometer la muscular y se extiende hasta la serosa. Todo es ¿no? Ahora, si nosotros vemos que hay una zona de hemorragia, pues hay una zona de hemorragia y también, si hay zona de necrosis, también con zona de necrosis. Eso dependiendo ya, que la foto que nos muestran ahí es lo que se manifiesta. Eso es lo que es acá. Entonces, esta parte de arriba corresponde a lo que es la parte mucosa, esta parte de abajo corresponde a lo que es la serosa. Este serosa ya hay, ahí también hay tejido adiposo o mesoapéndice, lo que se denomina, y también está cómodo. Entonces, desde el punto de vista microscópico que encontramos nosotros, denso, infiltrado, inflamatorio, leucocitario, ¿no? Que compromete la mucosa, submucosa, muscular y se extiende a la serosa. Eso es la capa muscular, todo lo rojito, la capa muscular, y eso como es toda esta parte, son los musculares, y esto es como comienza a salir este polimorfo nuclear en toda el espacio. Esto, por supuestamente, cuando es mayor, a veces cuando hay algunas zonas que nosotros llamamos apendicitis aguda femonosa, es porque hay gran cantidad de esto, inclusive necrosis que también se puede ver en esta sesión. Este es un panorámico igual a lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Panorámico nos muestra entonces todo lo que es la pared apendicular hacia arriba de la derecha tenemos daño de la mucosa, una mucosa hemorrágica, y la primera presencia de los folículos linfoides, un cruzamiento de la pared, y todos estos puntitos que ven ahí alrededor son infiltrados. Ven ustedes ahí, igual también, ¿no? Bien, eso es entonces respecto a este proceso inflamatorio. Estas características de esta lesión es característica, ¿no?, de inflamación aguda en toda su extensión. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, vamos a hacer ahora la segunda lámina. También comienza con una inflamación aguda también, el acceso. El acceso viene a ser un acúmulo de polimorfos nucleares limitado por un tejido fibroso. Esto es lo que es el acceso. Y ahora hay acceso en epíclomo. Eso no quiere decir que el epíclomo es el único lugar donde pueda ocurrir este acceso. De repente ustedes pueden estar en su literatura y de repente pueden buscar ahí y de repente encuentran acceso intraabdominal. Y en acceso intraabdominal, entonces le van a decir, ya, el acceso frénico, el acceso sufrénico, el acceso hepático, el acceso esplénico, el acceso renal, etc. Entonces es la focalización o localización, ¿no? Lo que el acceso es simplemente ese acúmulo de polimorfos nucleares delimitado por un tejido fibroso. Entonces, la localización, si es en epíplomo, bueno, está en epíplomo. Si está en el hígado, un acceso hepático. Si está en el vaso, un acceso esplénico, ¿no? Entonces, eso ya limita de acuerdo a su localización y al órgano comprometido. Pero en sí, el acceso es lo que vamos a tener en esta relación. Muy bien. ¿Y por qué se produce o qué cosa es lo que da? El acceso intraabdominal, entonces, es una colección de secreción purulenta o exocrino que se encuentra localizada en la cavidad abdominal. En este caso, en cualquier parte, cuando hablamos de cavidad abdominal, ¿qué tenemos ahí? Todo, ¿no es cierto? Todo el hígado, el vaso, el bronco, todo eso, ¿sí? Pero esto se va a localizar nosotros en el epíplomo. Entonces, este acceso que está localizado en el epíplomo
¿cuáles son las causas que puedan provocar este exceso? Una de las causas, a veces, puede ser lo que hemos visto, que patología hemos visto anteriormente, una apendicitis aguda. Y si eso decimos nosotros una apendicitis aguda perforada, entonces puede ahí generar un acceso, ¿no? Hemos dicho que esta perforación puede caer, convertirse hacia la cavidad pulmonar y puede comprometer al epítelo. Entonces, al comprometer al epítelo son agentes infecciosos y bacterianos y se van a localizar a nivel del tejido adiposo epiploico. Esto también va a haber un daño allí y también va a haber una reacción del tejido epiploico, y esta reacción es una reacción vascular, y en ese proceso reparativo hay también componente fibroso y va enjaulando o encapsulando a todo este acúmulo que hay de polimorfo nuclear. Entonces, es una colección de pus focalizada, está focalizada en el. Otra causa que podemos tener nosotros esto, de repente el cirujano está en sala de operaciones, ¿no? Está en sala de operaciones y de repente dicen, bueno, vamos a contar, cuenten la gasa, porque hay que llevar el número de gasas que se van a utilizar en cualquier operación, ¿no? Y sobre todo si es una laparotomía colorectal. Se han utilizado 24 gasas. Enfermera, ¿cuántas gasas? 24. ¿No? Entonces contar con 24, pero no se dan cuenta que estuvo mal contada y que una se puede haber quedado dentro de la cavidad pulmonar. Y entonces esto va a ser un poco extraño también. Y esto se focaliza también ahí en lo que nosotros conocemos como gasoma. Hay una reacción cuerpo-extraño, hay una reacción también, hay gran proliferación de linfocitos, de polimorfos nucleares, un acceso, y eso como está fibrosado se enquista. Otro ejemplo que puede ser, de repente, podría ser también en el momento de lavado, ¿no? Ya está limpio todito, ¿está? Y de repente queda un poquito de talco. Un poco de talco queda dentro de la pared o de la cavidad pulmonar. Es un corto extraño. Puede provocar también una reacción inflamatoria. ¿No? Entonces tenemos otro ejemplo que puede ser, a veces puede ser de repente con un órgano externo. Bueno, puede ser de repente una esquirla de bala, ¿no? O puede ser también algún órgano punzocortante, o puede ser también una espina o algo que se ha introducido y entonces eso puede ocasionar. O la más común que a veces nosotros vemos y que ustedes de repente en un proceso de acto o de procedimiento que lo van a hacer, de repente el médico le va a decir, bueno, ese señor tiene ascitis, háganle ustedes una extracción de ese líquido. Si no hacen una buena asepsia, entonces pueden ustedes también transmitir, o de repente con la agujita, ¿no? Entonces pinchan ahí algún vasito o pinchan ahí al tejido adiposo y eso puede provocar una reacción y provocar un acceso. O sea, las causas pueden ser variadas de este paciente, ¿no? Indudablemente que esto ahí va a quedar, el acceso queda allí, el paciente de repente pasa un tiempo y esto pues comienza a presentar de repente dolor, distensión, ¿no? Abdominal, ¿no? Escalofrío, a veces inapetencia, alguna vez náusea, vómito, debilidad. Entonces, y si esto comienza a comprometer la pared intestinal, puede también provocar hasta un cuadro de delirio paréntico, un cuadro de proceso de abdomen agudo, ¿no? Eso es lo que comienza a aparecer. Entonces, diferentes tipos de acceso que nosotros vamos a tener. Muy bien, entonces todo esto ya vamos a ver. Entonces, esto es para ver
Este era simplemente para ver los diferentes tipos de accesos, los accesos intracolumnares que se pueden generar en esto. No era simplemente propietario, lo que nos están pidiendo a nosotros es el acceso epiploico. Pero ya yo les aclaré que ahí en la LOFA es el acúmulo de polimorfos nucleares, ¿no?, a nivel de tejido ploico, pero el acceso intracolumnar puede ser múltiple, ¿no? Así tenemos subfrénico por el inferior, ¿no? Entonces retroperitoneal, pancreático, peritoneal, etc. En cualquier lado pueden producirse estos tipos de accesos. Muy bien, entonces ahí lo tenemos macroscópicamente. Ustedes miren cómo se ve este acceso. Es una cavidad, ahí está abierta, y al abrir ese espacio, que es lo que encontramos nosotros, miren ustedes acá, ¿no? Está una zona de necrosis, ¿no?, muy pegada a esta pared. Igual aparece esta zonita blanquecina de la zona de material purulento. Aquí se aprecia mucho más fuerte. Entonces, colección de pus en la cavidad abdominal delimitada por tejido fibroso. Entonces, ¿qué es lo que veo macroscópicamente? Vemos nosotros una tejido epiploico, porque es el epiplo, ¿no?, que muestra una colección de pus delimitada por un tejido fibroso. ¿Listo? O un tejido medio amarillento o medio cremoso, que es lo que se observa en estos tipos de lesiones. Muy bien, entonces hasta ahí llegamos. Desde el punto de vista histológico, entonces, ¿es normal que haya fibrosis en el epiplo? No, no es cierto. Pero si esto es un proceso que no tiene un día, sino tiene varios días o semanas, hay una reacción, o sea, en el proceso regenerativo va a haber entonces el proceso de fibrosis, y eso es lo que va a enquistar a esta lesión. Ahora, usted le va a tocar esta lámina en el examen, lo más probable es que le toque. ¿Cómo voy a saber si es epiplo? Por el tejido que ustedes ven aquí, por estos grupitos, ¿no? Estos grupitos de bolita blanquecina. Esta bolita blanquecina, ¿qué cosa es? Tejido adiposo. Si es tejido adiposo, bueno, es el epiplo. Entonces, y esta bandita que ustedes ven acá, esta banda, toda esta banda es fibrosis, ¿no? Tejido adiposo con fibrosis. Y aquí todavía no vemos, pero acá hay unos espacios de tejido adiposo con fibrosis, ¿no?, y vascularización. Todo está vascularizado. Ahora, los puntitos negros que están distribuidos por todos lados, eso es el acceso, ¿no? Miren ustedes, los puntitos negros. Pero aquí no tan solo ya vamos a encontrar nosotros acaso no. Entonces, colección de pus localizada, formada por leucocitos. Ese leucocito degradado quiere decir leucocitos con detritus celulares, ¿no? O sea, degradado, leucocitos con detritus celulares, necrosis para bacterias, tejido necrósico, éxodo inflamatorio agudo rodeado por una zona de tejido inflamatorio, fibrina y tejido de granulación. Esas, le dije ahí que había un tejido fibroso y con bastante vacío, ese tejido de granulación. Porque este es un proceso, y este proceso pues lo lleva a ellos siempre a regenerarse, ¿no? Pero no encuentra esa vacía. Entonces nosotros vemos, entonces, desde el punto de vista histológico, vemos cómo está constituido el acceso por una colección de neutrófilos, o sea, polimorfos nucleares, con tejido fibroso, con tejido de granulación. También podemos encontrar nosotros el macrófago, lo podemos encontrar ahí, macrófago, es común que haya por el tejido fibroso. ¿Puede haber linfocitos? Sí, puede haber también, ¿no? Porque eso se puede manifestar, porque este es un proceso regenerativo que se va a manifestar en este tipo de lesión. Fibrina, hay fibrina, ¿por qué? Porque hay de vascularización y hay salida también de esta proteína, material proteínico, ¿no? Proteínico que está intermezclado con necrosis también. Ahí ustedes lo ven, miren ustedes ahí,
Este tejido adiposo. Miren los polimorfos, gran cantidad de polimorfos, y acá también. ¿No? Miren lo que es macrófagos, células polimorfos nucleares, exonófilos. Esa es una mezcolanza que hay en estos accesos. Entonces, tienen ustedes. Cuestión es identificarlo. Punto, nada más. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Este es un panorámico. En este panorámico podemos ver también ya en toda su extensión esta lesión. Ya habíamos mostrado la primera lámina hacia la parte derecha, van de tejido fibroso con tejidos adiposos, hacia la parte izquierda todo este componente inflamatorio, entremezclado con fibrosis, con polimorfos nucleares, con macrófagos. También tenemos ahí con necrosis, fibrina y necrosis. Ahí se ve mucho mejor también gotas por un lado, tejido adiposo, y acá también ya el tejido adiposo más comprometido, y todo está comprometido, todo es tejido adiposo, todo ese tipo, tejido fibroico, y esto está constituido por tejido adiposo. Entonces todo esto está comprometido, todo. Bien, esto correspondería a lo que es el acceso entonces. Igual que el anterior, también para ver ya en estas zonas axeladas, los elementos que lo constituyen. Bien. Ahora vamos a entrar a la gastritis crónica. Ustedes han visto que la primera clase, a veces hicimos una clase también una lámina de gástrica, ¿no? En la cual era cómo se tomaba una muestra para ver, y era una endoscopía, una biopsia endoscópica, y era una biopsia gástrica, ¿no? Luego tenemos también, hemos visto otra biopsia también gástrica con metaplasia y otras biopsias. También creo que ha habido otra más. Y esta ya nos muestra una gastritis crónica por el Helicobacter pylori. Pero cuando hablamos nosotros de gastritis crónica, a veces, ¿por qué le llamamos gastritis crónica? Porque esto comienza siempre con una gastritis aguda. Así comienza. Toda la gastritis comienza con un cuadro agudo. Una gastritis aguda es lo que comienza. Bien. Nosotros cuando hablamos de gastritis aguda, lo primero que tenemos que reconocer qué cosa es, cómo está constituido esta mucosa gástrica. La tenemos que saber. ¿Y cómo está constituido esto? No sé si está ahí una foto. Ah, no está. No está. Bueno. Bien, entonces, ¿cómo está constituido? Tenemos entonces todas las capas de la mucosa. Y en esta capa de la mucosa está constituido por todo la pared, la primera capa, la más interna, que cosa es la mucosa, ¿no? Conjuntamente con la lámina propia, y se limita esto con la muscular de la mucosa, y luego sigue la submucosa. Luego sigue la capa muscular, y para concluir en la seosis. Nosotros tenemos que identificar, ¿no?, las causas. Para comenzar, de repente tenemos que decir, la gastritis ¿tiene algún grupo etario definido? No. Gastritis le puede dar a cualquier persona. Le puede dar a un niño, o también le puede dar a un adulto mayor. Ahora, ¿cuál es la causa de la gastritis? A ver, conversemos, porque este es un cuadro que ustedes lo conocen muy bien. ¿Qué causa la gastritis aguda? La primera causa es el Helicobacter pylori. Es la primera causa de gastritis. Yo le voy a pedir 5. La primera causa, el Helicobacter pylori. La segunda causa, los AINES,
Segunda causa de una electrolysis. Tercera causa. ¿Ah? Ya comenzaron a fallar. ¿Cuál es la limitación? No. Alcohol. Tercera causa. ¿Ah? La tercera causa, ¿qué cosa es? La tercera causa es acompañado justamente con el alcohol, ¿qué cosa es? El tabaco. El tabaco. Y la causa que sigue, ¿cuál es? Sin placer se ponen más regalos. Ese es. Con razón, estoy estresada. Entonces, estas son las causas que van a determinar, ¿no? Que puede haber otras, ¿sabes? Que puede haber desde el punto de vista inmunológico, todo eso puede haber. Pero aquí estamos hablando de la frecuencia de la gastritis aguda. Entonces, la gastritis aguda siempre hay que saber, ¿no? Que esto está producido por quién. Entonces, la gastritis aguda, la primera causa es el Helicobacter pylori, la segunda causa es los ácidos, la tercera causa Alcohol. está muy ligada y acompañada del alcohol y el tabaco, y la que sigue es el estrés. Entonces, ustedes recuerden eso siempre, que esas son las cosas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué cosa es lo que sucede acá con esta gastritis aguda, ¿no? Es una inflamación específica de la mucosa y que es una evolución progresiva y larga, ¿no? En la cual hay una destrucción glandular que puede haber metaplasia, metaplasia, y esto puede producir algún tipo de daño. Bueno, eso puede ser. Entonces, todo eso son conceptos generales que nos pueden dar. Entonces, pero ¿cómo sucede esta lesión? ¿Cómo es que actúa? Nosotros tenemos en el estómago, ¿no?, una barrera protectora que nos protege. ¿Cómo está constituida esa barrera protectora? Por el moco, ¿no? Mucoso, ¿no? Ahí tenemos también que hay otra sustancia, hay un mediador químico que entra también dentro de la protección de la mucosa gástrica, que es la prostaglandina, ¿no? Prostaglandina, los carbohidratos, todo eso están ahí mezcladitos, ¿sabes? ¿Y cómo es que actúan el Helicobacter pylori? ¿Qué cosa es lo que actúa? ¿Cómo actúa el Helicobacter pylori? ¿No? El Helicobacter pylori es una bacteria que puede ser adquirida mediante contacto alimenticio o mediante también contacto por fluidos. Por fluidos, si alguien está contaminado, si alguien tiene el Helicobacter pylori, a veces el fluido, ¿no?, de la persona sana puede contagiar a otra persona, una persona enferma, o puede, las personas sanas pueden ser contagiadas, ¿no?, una persona enferma mediante los fluidos. ¿Y qué es lo que pasa acá con el Helicobacter pylori? El Helicobacter pylori, pues, es una bacteria flagelada, ¿no es cierto? Una bacteria flagelada. ¿Y qué produce el Helicobacter pylori? ¿Úlceras? ¿Qué es lo que produce? ¿Úlceras péptidas? No. ¿Qué componente tiene la urea, ¿no? Urea. Y esta se convierte en una uriasa. ¿Y esta uriasa qué es lo que hace? ¿A qué va a destruir? Al material mucoide. Pero esta uriasa se transforma. ¿Y qué cosa es lo que se va a transformar? En amoníaco. Este amoníaco comienza a destruir toda la mucosa. Comienza a destruir toda la mucosa se comienza a destruir, ¿no? Y entonces forma un daño ahí. Entonces, este amoníaco, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Para qué nos sirve el moco? ¿Para protegernos de qué? Porque nosotros a veces tenemos un componente destructor, el ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, el ácido clorhídrico, el moco protege el ácido clorhídrico. Pero llega este Helicobacter pylori, en la cual hace una transformación de este moco y lo convierte en amoníaco, y entonces esto se engaña el organismo
se siente engañado, ¿no? Diciendo que acá tenemos otro protector más, pero ahora comienza a destruir. Y a destruir todo el moco y queda el epitelio. Este epitelio queda expuesto a toda esta acidez. Queda expuesto al epitelio. Y entonces esto hace que comienza a dañarse. ¿Y qué cosa es lo que sucede? Mediante sus flagelos, ¿no? Esta bacteria comienza a flagelar, se localiza en la parte superficial de la mucosa y también va a producir daño a la mucosa. Entonces, al producirse daño a la mucosa, y esto pues tiene a veces otros mediadores químicos, que son las adhesinas, o sea, le va a permitir a ellos la fijación de estas componentes, ¿no? Que vamos a tener a nivel de esta epitelio. Entonces, todo esto, a veces también hay una alteración de la mucosa, una alteración de la capa vascular. Hay daño de la capa vascular, hay toda la superficie se comienza a dañar y comienza a aparecer entonces lo que es una artritis crónica erosiva. ¿Por qué? Porque esto ya, al haber daño vascular, comienza a aparecer, ¿qué cosa? Los linfocitos, comienzan a aparecer las interleucinas, los linfocitos comienzan a aparecer y también los polimorfos, lo que le van a dar la actividad a este tipo de lesión. Muy bien. Entonces, aquí ya comienza a aparecer entonces unos cuadros sintomáticos. Esto comienza, el paciente se va a quejar de esto, un dolor purento, dice, me duele la boca y el estómago. Ahí comienza a quejar, un dolor en la boca y el estómago, y después una sensación de plenitud. Otros llegan a hacer sensación de náuseas y llegan al vómito también por estos cuadros gástricos. No puede llegar ahí, ¿no? Y esta sensación purente, sensación de náusea, ¿no? Vómitos, hace porque haya cierto temor, el estrés ya comienza a aparecer en el paciente y ya no quiere comer. Hay baja de peso. Esto puede seguir continuando. Si no hay un buen tratamiento, esto continúa, ¿y en qué se transforma? En una gastritis crónica. Ahí se transforma. Y esta gastritis crónica ya puede traer un cuadro de atrofia, puede traer cuadro de metaplasia y otros cuadros más, y también puede aparecer como una úlcera. El epitelio que está erosionado, entonces una gastritis crónica erosiva. Como está erosivo, o sea, el epitelio superficial ya ha sido dañado, está erosivo, entonces esto de aquí comienza los vasitos que están pegaditos a la pared comienzan a salir los hematinos hacia la luz gástrica. Y esto que provoca una pérdida de hematina. ¿Y esto qué va a traer con mi sangrecita, con mi hemoglobina? Me la comienza a haber anemia. Y comienza también entonces de repente, como es una gastritis, entonces puede ir, toda esa sangre puede ir por las vías intestinales y llegar hasta las heces, y las heces se transforman en un color oscuro o un color negruzco, ¿no? ¿Cómo se conoce a eso? Como la melena, ¿no? Entonces la melena se conoce ahí, ¿no? La pérdida de la sangre. Muy bien, entonces tenemos ya todo este cuadro clínico que van a ver. Bien, hay un cuadro, entonces también la sangre, entonces produce. También puede haber un sangrado, ¿no? Entonces las heces son de color negro, las heces son de ese color orea, ¿no? Puede haber esto también, puede provocar una serie de síntomas agregados, ¿no? A veces la anemia, puede haber calambre, dolor, sensación de cansancio, falta de aliento. O sea, son un síndrome anémico que ustedes lo van a ver próximamente cuando hagan su patología, un síndrome, ¿no? Vómito de sangre, o si no, también. Muy bien. ¿Qué cosa es lo que el endoscopista va a ver ahí? ¿No? El endoscopista. Entonces, miren ustedes. El endoscopista lo que va a ver es una mucosa gástrica
congestiva, eritematosa, ¿no? O sea, la mucosa gástrica va a ser congestiva, eritematosa, ¿no? Ahí va a ser. Algunas veces erosiva. Entonces, la mucosa gástrica se ve una congestión. Ah, miren ustedes cómo se ve esta mucosa gástrica, ¿no? Congestivas, erosivas, algunas veces hemorrágicas también, ¿no? Entonces, algunas veces estas erosiones pueden dar manchitas grandes, emparchadas. Basta que ustedes digan cómo se observa la mucosa gástrica, después de una mucosa gástrica congestiva, ¿no? Erosiva, ¿no? Es lo que más nos llama la atención en esta escena. ¿Cómo están los pliegues tan engrosados o edematosos? Entonces, pliegues gástricos engrosados, mucosa gástrica congestiva, eritematosas, ¿no? Y a veces erosionada. Eso es lo que tenemos que ver. Pero aquí ya estoy se ve, a veces se ve en forma empedrada, como se ve esas cosas. Ya son los cambios. ¿Sí? Entonces vemos ahí desde el punto de vista histológico, ya vemos ahí las biopsias, y estas biopsias, bueno, lo tenemos. Ajá. Entonces acá, siempre que nosotros busquemos la mucosa acá, siempre el helicobacter lo tenemos que buscar en la parte superficial. Yo no voy a ir a la parte profunda, no, en la parte superficial, ahí es donde vamos a ver. Pero sí a esta altura ya podemos ver nosotros los pliegues y la densidad de infiltrado inflamatorio que puede haber. Por eso es una gastritis crónica, ¿no? Por el Helicobacter pylori. No sé si este ha sido de repente por una gastritis crónica erosiva, creo que está por el Helicobacter pylori. Pero esta es una mucosa gástrica donde vemos el infiltrado inflamatorio que puede ser de variada grado, ¿no? A veces se le pone grado 1, 2, 3 o 10 moderadas. Este es un acúmulo linfóide también que vamos a ver. Curiosamente se dice que cuando hay un acúmulo linfóide, una biopsia gástrica, hay Helicobacter pylori. Y si ustedes ven un acúmulo linfóide y no hay Helicobacter pylori, no. Hay que volverla a revisar para buscar Helicobacter pylori, o si no, también hay que hacer algún tipo de coloración especial para identificar. Y ahí también ustedes a mayor aumento, y acá ven toda esta zona, de aspecto rosado más claro, ese es ahí donde tenemos que buscar el Helicobacter pylori. La lámina propia, entonces vemos, ¿no? Infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario. Infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario con presencia de polimorfos nucleares. Por eso, la presencia de polimorfos nucleares significa ¿qué cosa? Significa actividad. Y también presencia de polímeros o acúmulos linfoides en lámina propia. Todo eso es normal. Y seguimos, y miren ustedes lo que se ve en la parte superficial. ¿Ah? Qué bonito se ve. Miren todos estos palitos, todos estos bastoncitos que se ven ahí. ¿Qué cosa es eso? Son los Helicobacter receptores. Claro que ahora ya algunos médicos ya le dicen le hacen prueba serológica para ver si tienen o no tienen Helicobacter pylori. Pero acá imaginen ustedes una gran cantidad de Helicobacter pylori. El daño que se está produciendo, y miren ustedes cómo está. Una granja de Helicobacter pylori que tiene el paciente, ¿no? Estos Helicobacter pylori, cuando ya son reconocidos, bien reconocidos, no necesitan de algún tipo de coloración. A veces coloración de Procon o coloración de plata o Warping Star que utilizan. No se necesita esto cuando ya decimos. Miren ustedes acá otra zona donde también se ve toda esta zona. Algunas veces, de repente en su libro pueden encontrar algunas variantes cuando son puestas en corte transversal, que a veces los Helicobacter pylori de aspecto común, que llaman alguna vez, ¿no? Como coquitos, que van a quemar. Siempre es un efecto muy acá. La congestión que se va a ver en la
gran tapón. Uy, ajá, miren, miren. ¿No? ¿Cuántas cruces? 3, 4, 5 cruces. Lástima que solamente nos permita marcar hasta 3 nomás. Pero imagínense ustedes, así se ve, y vieron ustedes el daño mucinoso. Miren este epitelio que está acá, este epitelio que comparte con el daño que se está produciendo el cuerpo. Y todo esto que ustedes ven ahí, eso corresponde pues al Helicobacter pylori, ¿no? Que se encuentra a nivel de la superficie gástrica, en la superficie de la mucosa gástrica. Gran cantidad de Helicobacter. Por supuestamente, de repente por aquí hay unos centros erosionados que ha hecho que se hagan estos elementos inflamatorios, ¿no? Lo más probable es que ella se haya producido en otras zonas. Muy bien. Miren ahí otra vez, también, ¿no? Casi la misma zona, ¿no? Pero un poquito más abierto para que ustedes vean también la cantidad de bacterias baciliformes que hay en esta mucosa. Bien. Esto es a veces lo que nosotros vemos, a veces una coloración. Cuando tenemos alguna coloración de placa o armistana y otro también coloración que hace con azul de metileno, que también, claro que la de plata es mucho más efectiva y podemos determinar todas estas lesiones. Ahí ya lo vemos. Es un poco más compleja también la coloración de Waldenstein. Siempre lo tiene que ser una persona que tenga una capacidad o conocimiento, o de repente tenga ya costumbre a hacer estos tipos de coloración para que le salga perfectamente bien. Muy bien. Este es un panorámico donde lo muestra igual también, ¿no? Todas estas patologías que hemos visto ya. Igual, las zonas con infiltrado inflamatorio a nivel de la lámina propia. Aquí sí se nota puntito rojito, congestión, ¿no? Congestión de la lámina propia. Y igual también comienza el daño mucinoso, cómo se va produciendo ese daño mucinoso. Y aquí es posible, toda esta rayita, todo esto es Helicobacter pylori. Igual acá, todo esto es Helicobacter pylori que vamos a encontrar en esta. Bien. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Pasamos a la siguiente lámina, que es la granuloma tuberculoso ganglionar. Bueno, ya hemos hablado acerca del granuloma, ¿no? Hemos hablado del granuloma tuberculoso, que esto se puede dar, pues, ¿no? A veces, cuando se produce esta lesión o infección por el bacilo de Koch, esto puede provocar pues, una serie de lesiones, sobre todo localizada a nivel del ápice de los pulmones, ¿no? Muchas veces una manera de protección no se realiza con recién nacido que le pone su BCG. Entonces, como eso están protegidos, hacer que lo. Pero esto no le quita que pueden hacer una segunda infección. O de repente aquellos que no han hecho una primera infección y pueden dar una reacción granulomatosa. Que esta reacción granulomatosa, entonces, puede también, ¿no? Presentarse. Algunos de ellos hacen formaciones dentales. La TBC ganglionar frecuente forma de presentación extrapulmonar y según su localización puede afectar cambios periféricos superficiales. Los ganglios cervicales son los más afectados, además cervicales o escrófulos, especialmente los submaxilares y supraclaviculares. Pero también pueden afectarse los ganglios axilares y los ganglios inguinales, ¿no? Entonces, eso es entonces aquellos pacientes les decía que pueden afectar una tuberculosis. Algunos de ellos pueden no cumplir con el tratamiento. Cuando estos no cumplen con el tratamiento, estas lesiones
o esta bacteria pueden invadir vía linfática o vía hemática y distribuirse por todo el organismo. Entonces, a veces pueden dar y pueden llegar al otro pulmón y pueden provocar lo que es una tuberculosis pulmonar biliar. U otras veces pueden esto invadir a cualquier órgano, a cualquier parte del organismo. Y puede dar lo que llamamos nosotros la tuberculosis extrapulmonar, ¿no? También creo que le mencioné que hasta el 3% de pacientes con tuberculosis pulmonar pueden hacer tuberculosis extrapulmonar, o sea, localizada a cualquier parte del organismo que no sea el pulmón. Y también uno de ellos, tenemos acá, contamos con el ganglio linfático. Muy bien. Este ganglio linfático, como habíamos dicho, la primera aparición o lo más afectado son los ganglios cervicales o también los ganglios umbilicales. Pero puede haber también otros tipos de ganglios, no tan solo en los ganglios que la descripción, sino también ganglios un poco más internos, ¿no? A veces en los traqueobronquiales, bronquiales, ¿no? Otra vez pueden todos los ganglios, si es el paciente, su sistema inmunológico está comprometido, bueno, entonces ahí ya se hace más frecuente este tipo de lesiones. Muy bien, como todo esto, a veces felizmente por ustedes no hay mucho problema, pero el cuadro clínico siempre comienza por una tos. O sea, el cuadro clínico de tuberculosis pulmonar, baja de peso, tos, febrículas en las noches, que es lo que se va a ver, a veces 37.5 hasta 38 grados, ¿no? Sudoración nocturna, baja de peso, y esto conforme va avanzando la enfermedad puede aparecer otro tipo de síntomas. Entonces, ¿cómo llevamos a esto? Lo llevamos siempre al paciente para que sea un estudio de un BK en esputo y una placa de pulmones, que es lo que me va a condicionar o me va a hacer eso. Bien, entonces todo esto puede llevarme pues a diagnosticar con certeza esta tuberculosis pulmonar. Bien, entonces bueno, ahí ya tenemos también otra vez. Y aquí ya llegamos a la tuberculosis extrapulmonar, donde es pues la formación de granulomas crónicos a nivel de los ganglios linfáticos, ¿no? Eso es lo que causa, ya ustedes saben, ¿cómo se llama? Nicotero, el vacío de glucosa, es la causa. La localización más frecuente a nivel cervical o también localización a otro nivel. Y esto, si nosotros vemos, y macroscópicamente voy a ver un ganglio aumentado de volumen, o sea, el ganglio crecido, consistencia dura, no duele. A veces puede formarse un ganglio adherido a otro, va a ser como una bolita, un paquete ganglionar, ¿no? Y que también algunas veces esta secreción caseificante o secreción purulenta caseificante puede provocar una salida, una fístula, y es lo que se conoce como una escrófula, ¿no? Entonces, la escrófula, o sea, la salida de pus, ¿no? A través de este ganglio hacia el exterior. Eso es lo que conoce. Muy bien. Entonces, todo esto es desde el punto de vista macro. Ahí tenemos nosotros, ganglio aumentado de tamaño, ¿no? Duro, no oloroso. Algunas veces puede entonces provocar una zona rojiza y puede salir por esta zona rojiza, salir el calcio. Es lo que se conoce como escrófula. Muy bien. Desde el punto de vista de la superficie del corte, vemos este es el color
Este es el color del ganglio, un color parduzco es. Pero vemos nosotros también que además del ganglio de todo tamaño, ¿no? Horroroso, con áreas congestivas, superficiales, la superficie del corte se muestra con presencia con un tejido cremoso, un tejido blanquecino, irregular, que corresponde a la necrosis. Toda esta área corresponde a la necrosis. Toda esta zona de necrosis. Muy bien. Y lo tenemos entonces aquí, los cortes, diferentes cortes, y ahí tenemos dos. ¿Por qué se va a caracterizar desde el punto de vista microscópico? También es muy fácil. Entonces, miren todo lo rosadito, todo lo que está rosado es zona de necrosis. Todo lo que está rosado, zona de necrosis, necrosis gaseosa. Aquí tenemos una fotito. ¿No? Ahí tenemos una fotito con presencia de células gigantes, pero todo es zona de necrosis gaseosa. Y acá lo tenemos ya son necrosis gaseosa. Ahora, imagínense que acá se ve una formación redondeada, acá otra relación, arriba otra, toda esa formación granulomatosa. No está clara todavía, no se ve, pero se ve una formación con un tejido, un citoplasma un poco clarito, en una de ellas, ¿no? Si nosotros vemos de vuelta a ganitas, vemos acá esta formación, vemos acá otra formación, son lesiones granulomatosas. Ahora, aquí lo ven ustedes también. ¿Quiénes conforman las células, los granulomas? Las células epiteliales, ¿no? Entonces tenemos múltiples formaciones granulomatosas, constituidas por quién? Por células epitelioides. 1, 2, miren ustedes acá, ¿qué es eso? La necrosis gaseosa. Y estos puntitos, todos estos puntitos son restos o detritus celulares. Necrosis gaseosa con detritus celulares. Ajá, ahí ya vemos mejor todavía, ¿no? Vemos mejor un granuloma, ¿ya? Que está constituido entonces por células epitelioides, necrosis gaseosa con detritus celulares. ¿Qué más nos sigue alrededor? Que vamos a tener la corona del linfocito y también, miren ustedes acá, se ve una célula fotocelular, son la fibrosis periférica. Esas son las características. Estas son las características. Entonces, lo repito, ¿cómo está constituido desde el punto de vista microscópico? Por la presencia de formaciones granulomatosas, ¿no? Constituidas por células epitelioides, necrosis gaseosa con detritus celulares. Ahí faltó presencia de células gigantes tipo lanja o tipo cuerpo extraño, corona de linfocitos y fibrosis periférica. Esa es la descripción macroscópica de esta lesión. Acá, en este panorámico, es mucho más claro las formaciones granulomatosas. Cada formación es allá. Ustedes pueden ver cada formación es una bolita. Todas esas son granulomas. Toda esta parte es necrosis gaseosa, ¿no? Y la que están hacia arriba, hacia su derecha, esas ya son formaciones granulomatosas, ¿no? Acá también hay formaciones granulomatosas. Todas medias redondeadas, hay que darle, agudizar la visión y uno las comienza a ver en este panorámico. Igual lo vemos mejor, todavía más, ya más aumento, vemos los múltiples formaciones granulomatosas con todas las características que hemos dicho, necrosis gaseosa, ¿no? Con detritus celular. Células gigantes también, tipo lambda, células gigantes tipo cuerpo extraño, ¿no? Células gigantes tipo lambda y células gigantes tipo cuerpo extraño.
Muy bonita la foto, ahí, y todas esas lesiones granulosas que ya hay. Bien, hasta ahí llegamos con lo que es la tuberculosis. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos a hablar ahora acerca de la plasmamicosis sudamericana, ¿no? Bien. Esta plasmamicosis, bueno, es un proceso de infección provocada por hongos, ¿no? A veces se le llama también paracoccidioidomicosis o granulosa paracoccidioidomicosis o micosis de Lutz o enfermedad de Lutz. Se tienen varios nombres. No se trata de una enfermedad contagiosa que pueda transmitir de persona en persona. Entonces, si alguien tiene de esto, bueno, perfecto, la tiene, pero no es contagiosa. Esto generalmente lo vamos a encontrar. Este es muy oriundo de toda la zona sudamericana. El primer país que tiene en Sudamérica, que tiene esta lesión, que tiene los mayores estudios, es Brasil. El segundo es Venezuela y Colombia, ¿no? dentro de todo el territorio sudamericano. Por eso se le llama paracoccidioidomicosis sudamericana o también paracoccidioidomicosis, ¿no? También debido a eso. Los mejores estudios, las mejores guías son las que tienen Brasil. Y el número de casos también es bastante marcado en esta lesión. Esta lesión generalmente se adquiere allá en el centro medio, ¿no? Y esta lesión se va a encontrar muchas veces en la tierra o algunos que trabajan en los cafetales o en las cañas de azúcar, en los sembríos de caña de azúcar. Ahí vamos a ver entonces este tipo de lesión. Muy bien. Entonces, esto viene acá y se depositan todos los conidios. A veces se dice que son dimórficos. Son dimórficos porque a veces uno lo puede, cuando está en el medio ambiente, está en esta fase, en ese medio ambiente. Pero cuando uno está trabajando, uno absorbe y adquiere este germen, este honguito, y dentro del organismo se transforma en linfáticos. Por eso a veces se forman dimórficos, se le llama, porque lo tenemos en un medio ambiente y lo tenemos en otro ambiente. Entonces ahí. Bien, estos, una vez en el pulmón, ahí pueden provocar una afección pulmonar, pueden provocar una neumonitis también. Esta afección pulmonar y ahí va a quedar. Algunas veces esto se disemina por vía hematógena, causando lesiones a otros órganos. El segundo órgano más frecuente que va a afectar este honguito es el riñón. El riñón, el vaso, lo afecta con mucha frecuencia. No tanto así el ganglio, porque el ganglio es menos frecuente, ¿no? Pero sí se puede afectar también. Otra cosa también que esta tiene predicción por una lesión mucocutáneas. También se van a afectar a este tipo de lesiones. Y los ganglios linfáticos más frecuentemente afectados son los suprarnaventrales, ganglios cervicales y en menor proporción también los ganglios umbilicales. Ahí es donde se va a manifestar cuando esto se localiza. Este tiene un mecanismo igual, porque primero esto puede provocar acá un cuadro agudo y este provoca cuadro pulmonar, que inclusive puede ser hasta causa de muerte en estos pacientes. Y así muchas veces lo describe la literatura brasileña, en la cual en las fases agudas pueden morir estos pacientes.
Otras veces también la afección renal también es bastante peligrosa cuando se produce. Bien, entonces ustedes pueden ver ahí más o menos, ¿no?, cómo es que estas lesiones, estas hifas o levaduritas, ¿no?, nuestras cifas, así lo tenemos ahí, estas cifas que van a estar en el suelo. Estas cifas tienen unos tonitos. Y eso es lo que a veces nosotros respiramos. Estamos trabajando y eso es lo que va a los pulmones. Y a los pulmones es donde se van a transformar ya dentro del organismo en levaduras. Y esto puede formar muchas. La identificación de esto a veces se dice que cuando está en los pulmones, puede producir una lesión granulomatosas muy similar, muy semejante a la tuberculosis. Es un poco complejo y difícil también ver que esta lesión, ¿no?, diferenciarla en un inicio de una tuberculosis. Pero hay una cosa que produce esto y que no produce la tuberculosis. Por ejemplo, tenemos que esto produce fibrosis. Cuando no es bien diagnosticado al inicio, esto comienza a producir fibrosis, una fibrosis pulmonar. Otra cosa también característica de esta lesión es de que esta lesión no afecta la pleura, ¿no? O sea, la pleura no se ve afectada. En cambio, cuando nosotros tenemos una afección, ¿no?, por una tuberculosis, a veces tenemos una tuberculosis pleural o tuberculosis periférica ahí que compromete la pleura. Esto pues, en vista de estos radiólogos, es un buen diagnóstico diferencial de ellos, ¿no? Si afecta a la pleura, eso no es entonces una paracoxidiomikosis. Esta es una tuberculosis, ¿no? Eso es curioso. ¿Por qué? Porque a veces el diagnóstico es muy complejo y difícil de realizar, ¿no? La fibrosis, esta paracoxidiomikosis, desde sus inicios comienzan a formarse fibrosis pulmonar, desde sus inicios, cosa que no sucede tampoco ahí con la tuberculosis. Entonces, bien, y los órganos que pueden mayormente son afectados, tenemos el riñón, generalmente el más afectado, el hígado, el vaso. Menor frecuencia tenemos también, entonces tenemos a los ganglios. Y dentro de los ganglios axilares, cervicales, ¿no?, y epididimales. Muy bien. También no hay que olvidar de que esto afecta muchas veces a la piel y mucosa. Por eso esta es la plasmomicosis mucocutánea, que es también la vamos a ver bastante frecuente estos tipos de lesiones, ¿no? Una lesión mucocutánea. También tenemos que ver ahí. Muy bien. Entonces, si es los ganglios también van a estar aumentados de volumen o de tamaño. ¿Bien? E inclusive dice en estas lesiones, hasta el cuadro clínico es un poco complejo diferenciarlo de una tuberculosis. Entonces, es muy parecido a eso. Bien, las formas ganglionares, algunas veces primarias, pueden ser simplemente a ver, es raro, pero se ve. La forma ganglionar secundaria de la lesión mucocutánea da lugar a ganglios con contenido purulento que se fiscalizan, ¿no?, o a una micropoliademias, o sea, son varios ganglios que pueden estar afectados por esta lesión. Esta lesión trae bastante de piel y mucosa. El diagnóstico diferencial, cuando lo tenemos así, hay que uniforme, que puede ser. ¿Por qué? Porque ya son múltiples ganglios los afectados y la tuberculosis pulmonar. Entonces, todo eso. El cuadro clínico, poliadenopatías, cervical, axilar y inguinal, cadena paravertebral, etc. Otro cuadro clínico dependiente de su localización, eso ya no lo tocamos porque puede estar en hígado, puede estar en riñón, puede estar en vaso, ¿no? Entonces es diferente el cuadro clínico. Muy bien. Entonces, la superficie de corte, miren ustedes cómo se ve esta superficie de corte.
muestra un aumento de volumen, es indurable, doloroso la tratación, algunas veces la superficie congestiva, y al corte es una superficie media blanquecina o blanco cremosa con múltiples formaciones nodulares, ¿no? Entonces esa formacióncita que se ven ahí, todo es debido a qué? Debido a la formación granulomatosa que vamos a ver en todas estas lesiones. Este es entonces desde el punto de vista macroscópico. Desde el punto de vista microscópico, ¿qué es lo que vamos a ver? Miren ustedes la cantidad de formaciones que regloma. Cosa curiosa, la blastomicosis, no se olviden, no produce necrosis gaseosa. No produce necrosis gaseosa la blastomicosis, ¿no? No es como la tuberculosis, que sí produce necrosis. Esta blastomicosis, ¿no? Múltiples formaciones granulomatosas, múltiples parénquima pulmonar, ganglio linfático con múltiples formaciones granulomatosas, con ausencia de necrosis gaseosa. ¿Qué más encontramos ahí? Miren ustedes acá está un folículo y miren acá. Cantidad de células gigantes multinucleares. Y yo quisiera que observen allí, en el citoplasma de estas células multinucleares, ¿qué es lo que vamos a encontrar en estas células? Bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Miren ustedes acá. Miren acá. Miren. Estas son acá igual roja. Entonces, todas estas son formaciones, ¿no? De levaduras, ¿no? Formación de levaduras. Y estas levaduras son grandes, porque pueden medir 15 micras, grandes, son hasta 30 micras grandes, ¿no? Estas, miren ustedes ahí, y acá lo vemos mucho mejor. Estas formaciones, entonces, múltiples formaciones granulomatosas sin células gigantes, sin necrosis gaseosa, con presencia de células gigantes multinucleadas, en cuyas citoplasmas vemos esta levadura, ¿no? Estas levaduras a veces muestran a veces una levadura con subgemaciones. En su libro pueden encontrar a veces la carita del ratón Mickey. Entonces son formaciones que pueden ser estas gemaciones, dos gemaciones como si fuese, ¿no?, la cara del ratón Mickey con su ojo verde. O otras veces también estas gemaciones ya no son dos, sino alrededor de toda esta levadura, y que le dan un aspecto de timón de barco, ¿no? Entonces pueden ser, esas son las características de estas gemaciones. Unas que dan la imagen, ¿no?, de Mickey, el ratoncito Mickey, y otras, ¿no?, que con una imagen, un aspecto de timón de barco. Y aquí lo digo. Entonces, hay múltiples formaciones granulomatosas con presencia de células gigantes, en cuyo citoplasma vamos a ver las levaduras de paracoccidioidomicosis, algunas veces, algunas congelaciones con aspecto del ratoncito Mickey, entre comillas, o con un aspecto de timón de barco, cuando todas estas generaciones rodean a esta lesión. Miren ustedes acá, miren cómo está rodeando esta lesión, ¿no? Entonces, eso es lo que se denomina, pues, un timón de barco. Muy bonita esta formación granulomatosa, ¿no?, constituida. Entonces, ya no le digo por qué se sobrenombró, a pesar que son células exteriores, y que sí, células gigantes, y que están ahí en su citoplasma, se vuelven estas levaduritas con esta secreción en timón de barco. Algunas veces solamente pueden ser dos nomás, y le da un aspecto de el ratoncito. Bien, ahí lo vemos también, ¿no? Ahora, no siempre, a veces, para nosotros basta con ver esta formación media
enviada con aspecto medio vacuolado. Esto ya sabemos nosotros que eso es una blasfemicosis sudamericana o blasfemicosis brasilensis. Muy bien. Miren ustedes acá también en la parte central, ¿no? Qué lindo que se ve con qué nitidez se ve esta formación. Células gigantes. Ahí también se ve una, arriba también, pero la parte central es nítida que encontramos esta formación. Acá vemos nosotros una foto agregada para ver también cómo es que esta secuencia se puede ver, ¿no? En este sentido, el limoncito de barco. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Muy bien. Ahí lo tenemos también, otra fotito ya. Nítidamente un limoncito de barco. Por eso es que se le llamó. Esta es una coloración, ¿no? También de histoquímica, una coloración de robot, ¿no? En la cual se ve esta imagen. Esto es solamente para que vean cómo es que se nota o se ve la imagen de esta lesión. Y efectivamente pues, parece un limón de barco. Este es un panorámico donde vemos también ya toda esta formación de granulomatosas, múltiples formaciones de granulomatosas. A diferencia, aquí no hay necrosis, pero sí ustedes pueden ver bien. Ustedes pueden ver todas estas sonidas, todo esto son células gigantes. Lo vemos igual. Se hace mucho más evidente los granulomas y con estos aumentos ya podemos ver también no solo los granulomas, sino células gigantes, múltiples, algunas extrañas, y esta formación ya la más evidente es esa, ¿no? Pero hay otras formaciones que al menos evidentes acá, igual también, que se comienzan a mostrar y evidenciar. Uno cuando ve una en el microscopio, pues usted está en el microscopio, lo ve y ya comienzan a identificar nítidamente y claramente cada una de ellas. Bien, eso entonces para coccidioides, ¿no? Sudamericana o brasilensis. ¿Preguntas? Ninguna. Vamos a ver ahora con granulomas a cuerpo extraño. El granuloma a cuerpo extraño también es otra lesión, ¿no? Un granuloma a cuerpo extraño. ¿Por qué se caracteriza? Se caracteriza por la presencia de un material exógeno o endógeno identificable alrededor del cual se disponen histiocitos, células gigantes multinucleadas, derivadas de la función de los histocitos y un número variable de otras células inflamatorias. Entonces, en general, me está diciendo qué cosa es un granuloma a cuerpo extraño. Está hablando acá de granuloma a cuerpo extraño exógeno como granuloma a cuerpo extraño endógeno. Exógeno y endógeno. Entonces, esto son sustancias de repente externas o internas, ¿no? Que están dentro de nosotros o que de repente ingresan a nuestro organismo y que pueden producir esta lesión granulomatosa a cuerpo extraño. Cuerpo extraño que son causa de formación granulomatosa. Tienen ustedes ahí. Estos cuerpos extraños, todas algunas son externas y otras son internas. No les separaba acá. Pero, por ejemplo, el sílice, la silicona, el velito, el zinc, ¿no? La fibra de acrílico, el nylon, la espina vegetal. Todo esto de aquí, las son externas. ¿No? Son sustancias externas que pueden producir estos fenómenos cuerpos extraños. La queratina, o sea, un quiste epidérmico de inclusión roto, es un cuerpo extraño. Los cristales de colesterol es un cuerpo extraño. De repente esos cristales de colesterol, o de repente en la vesícula biliar, por ejemplo, que se ponen esos cálculos, o el colesterol que se forma en eso, puede tranquilamente formar. Son cuerpos extraños, puede también provocar partículas.
Las gotas oxtálicas eso ya también corresponde arriba. Sulfonamidas orbitales también corresponde hacia arriba, son cuerpos extraños, ¿no? Entonces la queratina sí es un cuerpo. Otro cuerpo extraño bastante conocido son los hilos de sutura, ¿no? Los hilos de sutura es un cuerpo extraño. A veces algunos comienzan con hilo seda, ese no se reabsorbe y puede provocar una reacción también. Otro cuerpo extraño bastante conocido puede ser el gasón, el retirarse, las gasas también, eso es un cuerpo extraño, ¿no? Entonces, mira el tiene material quirúrgico olvidado. Ese es un material quirúrgico olvidado que puede también manifestarse en un cuerpo extraño. Y eso puede ser formado, que es cómo se forma este material sentísimo, porque este es un cuerpo extraño. Hay una reacción inflamatoria con un componente fibroso y lo va a conquistar. Claro que esto va a pasar el tiempo y ya comienza a doler, comienza a manifestar fiebre, ¿no? Entonces, malestar general, y le sacan una placa y ven este proceso, ¿no? De aspecto pseudotumoral, y cuando es extraído, también ven cómo se ve fijado, son los hilos de sutura. Es lo que le hablé en un inicio, cuando a veces en sala de operación puede ocurrir este accidente u olvido, ¿no? de esta gasa, y es lo que se conoce como un gasoma. ¿Bien? Entonces, ahí también. Entonces, eso es lo que vemos ahí con respecto a ese gasoma, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve? Como una tumoración ovalada, blanca o rosada o amarillenta en superficie granular al corte material necrótico denso amarillento. Y uno piensa cómo se ve esta lesión a cuerpo extraño, ahí también cómo se ve esta lesión a cuerpo extraño. Dentro de este material que puede ser de aspecto necrótico algunas veces, puede estar también, algunas veces se puede identificar, como en este caso, que es material de hilo. A veces no podemos identificarlo macroscópicamente, ¿no? Salvo que sea, como en este caso, el gasoma, ¿no? Allá uno ve eso. Este es un cuerpo extraño. Y así se va a ver. Bien, el tatuaje, imagínense. El tatuaje también es otro cuerpo extraño, ¿no? El tatuaje permanente, por ejemplo, las pestañas, la ceja, los labios. Entonces, eso también puede ser un cuerpo extraño. La prevalencia de complicaciones alérgicas puede producir una reacción neuromatosa en respuesta a estos pigmentos utilizados, ¿no? Todos son cuerpos extraños. Ustedes pueden, la gran cantidad de tatuajes, no sé, pero todo esto fue actuado como cuerpo extraño. Acá está una reacción y esta es otra reacción que ahora, ¿no? Cuestión de estética, ¿no? Se pueden poner esas cejas, ¿no? Y esto puede dar este tipo de reacción. No sé si eso puede ser también de repente por una falta de asepsia, ¿no? Eso es lo que se tiene que limpiar bien para que no haya este tipo de reacción. O de repente puede ser una reacción propia de la persona también. ¿Saben? Bien, desde el punto de vista histológico, entonces que todo muestra, todo muestra una formación granulomatosa. Todo material a cuerpo extraño, por eso dice un granuloma a cuerpo extraño. Entonces ya muestra lesión granulomatosas múltiples, ¿no? Lesión granulomatosas múltiples. Y aquí ya yo no le voy a decir, bueno, constituido por tal cosa, ¿no? Es un granuloma, lesión granulomatosa múltiple con presencia, ¿no? Del cuerpo extraño. Y también vemos ahí, aquí sí vamos a encontrar una cosa curiosa, las células gigantes multinucleares. Todas estas son células gigantes multinucleares, esta aquí es célula gigante multinuclear. Y aquí lo curioso es que estas células gigantes multinucleares se van a fusionar más entre sí y forman grandes células gigantes multinucleares tratando de englobar a todo este cuerpo extraño.
Eso es lo característico de ella. Entonces, formación granulomatosas, ¿no es cierto? Con presencia de múltiples células gigantes y presencia también de material del cuerpo extraño, ¿no? ¿Cuál es la función de estas células gigantes multinucleadas? El de fagocitar a todo este cuerpo extraño. Y en ese intento de fagocitar es donde trata de cubrir todo esto. Granuloma cuerpo extraño es morfológicamente muy variable. Eso es debido a que el cuerpo extraño, frente a lo que se puede desencadenar una muy frecuentemente, a veces las células gigantes, que aparecen abrazando y amoldándose a partículas de cuerpo extraño que intentan fagocitar. El granuloma, ya ustedes saben, se compone de histiocitos y una respuesta inflamatoria, ¿no? Y muchas veces en una forma constante. O sea, el granuloma, ya ustedes saben, son los histiocitos o son las células epiteliales, ¿no? Esos son los granulomas. Entonces, como cualquier otro granuloma, está constituido por células epiteliales. Aquí lo curioso es la presencia de estas células multinucleadas. Eso es lo que ven ustedes ahí. Todo lo que ustedes ven ahí, todo acá, todo esto que está ahí, son hilos de sutura. O sea, hilo de sutura que es un cuerpo extraño. Y lo curioso que aquí vemos, ¿no?, la gran cantidad de células gigantes multinucleadas que engloban a estos hilos de sutura. No lo engloban y lo fagocitan. Claro que esto no lo pueden destruir, no lo pueden destruir. Simplemente lo fagocitan para tratar de, por lo menos, cumplir con la función fagocítica que tiene. Igual acá también. Estos cuerpos extraños generalmente cuando uno lo ve en microscopio son de estructura irrefringente, ¿no? Entonces, uno lo quiere identificar, mueve el micro y comienza a ser irrefringente, o sea, la vuelve más brillante, menos brillante, y eso nos permite a nosotros identificar. Generalmente también esto es, la mayor de las veces son hilos de sutura, que pueden ser otras cosas, puede ser otras sustancias, puede ser también, puede ser. Como le dije, a veces todos esos tintes que se utilizan en los tatuajes, las amalgamas pueden también eso. Bien, también ahí, ¿no?, para que vean todo esto, miren acá, todas estas formaciones, todas estas son cuerpos extraños, ¿no?, y todos están, ¿no?, fagocitados por estas células gigantes, multinucleadas, diferentes. Ahí también tenemos, ¿no?, un hilo, y acá igual, ¿no?, todo este es un hilo, acá también, todos son. Eso así se ve más o menos cuando uno comienza a ver estos fagosomas, son hilos grandes. A veces esos hilos, esos cátum, ¿no?, o esos hilos seda, uno lo ve clarito, pero esos son hilos trenzados, ¿no?, hilos trenzados, que cuando uno lo ve, todo ese hilo trenzado que está así, se deriva y ya uno lo ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cada uno se ve ya separadito. Entonces, macroscópicamente no lo veo, entonces, y eso lo veo, pero aquí microscópicamente ya se comienza a ver. Miren ustedes el tamaño de esta célula gigante. Mira acá, de esta célula gigante, cómo trata de fusionarse entre ellas para cubrir y fagocitar a todo ese hilo, la estructura tan grande que se ve. Muy bien. Este es un panorámico, entonces vemos también toda esta lesión granulomatosa por nuestra memoria, no nos permite ver varias cosas, al menos salvo esta lesión que podría verse de repente. Ahí sí, ¿no?, ya comenzamos a ver todo ese material a cuerpo extraño. Y sobre todo las células gigantes
Tiene acá, las células gigantes que se van. ¿Sí? Igual, también tenemos funciones grandes, también nuestras células gigantes tratando de fugir o fagocitar a todo eso cuerpo extraño que es unido. Y arriba también parece un gusano. Entonces, también son células gigantes muy fagocitando nuestro cuerpo. Muy bien. Eso entonces concluimos con eso esta